con el tema que está preparado pues para la clase de hoy. Hoy vamos a ver sistemas estructurales y la primera parte de requisitos de deriva. Respecto a los sistemas estructurales, vamos a identificar 4 sistemas estructurales que reconoce la NSR 10. Primero definamos qué es un sistema estructural. Entonces, lo más importante de esa palabra es la parte de estructural. ¿Ok? Si lleva esa parte de estructural es porque ese sistema te va a funcionar estructuralmente. Ese sistema te va a resistir las cargas que se le impongan a la estructura, ya sean verticales o cargas horizontales. ¿Listo? Entonces va a resistir ambas cargas. Y el sistema en sí, pues va a ser la unión de muchos elementos. ¿Listo? Para conformar los sistemas que vamos a mencionar a continuación. El primer sistema ustedes lo han trabajado, es un elemento que han trabajado ampliamente en sus cursos anteriores y es el sistema de pórticos. Lo diferenciamos o lo clasificamos de acuerdo a cómo se resisten las cargas. Entonces, las cargas verticales van a ser asumidas por los pórticos en las dos direcciones. Listo, van a haber pórticos en cada una de las direcciones y en cada una de las direcciones pues va a estar recibiendo carga vertical. Entonces tenemos un pórtico en el sentido largo y ese pórtico me recibe carga vertical y tenemos un pórtico en el sentido corto y ese pórtico recibe carga vertical. ¿Listo? Y cuando llegue el sismo, que lo vamos a establecer como una fuerza lateral, entonces vamos a decir que también el sistema de pórtico va a resistir las cargas laterales y en ambas direcciones. ¿Listo? El sismo va a afectar las dos direcciones principales de la estructura. Entonces, este es el sistema de pórtico, unión de vigas y columnas a través de nudos rígidos. Y eso es importante establecerlo, mencionarlo. ¿Listo? La unión que se da en un sistema de pórticos tiene que ser un nudo rígido. ¿Qué me garantiza el nudo rígido? En términos de deformaciones, puedo garantizar, si este es el sistema de ejes, entonces que inicialmente había un ángulo de 90 grados cuando la estructura no tenía cargas y la estructura se deforma producto de las cargas, entonces se forma una cantidad alfa y pero se mantiene mi ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, esa es la condición en cuanto a deformaciones del nudo rígido. Y esa condición me va a garantizar en mi estructura que yo puedo tener transferencia de momentos entre los elementos. Es decir, si la carga estaba aplicada en la viga, entonces se genera un momento en la viga M1 y ese momento se transmite a la columna. Entonces es un sistema mucho más beneficioso para la transferencia de las cargas. El sistema de pórticos puede estar elaborado ya sea en concreto reforzado o en acero estructural. Independientemente del material, estos sistemas se caracterizan por tener una alta ductilidad o al menos una ductilidad moderada. ¿Listo? Porque van a ser sistemas que son flexibles. Los elementos tipo pórticos tienen una gran flexibilidad. Y como se conoce esa flexibilidad y se sabe que pues ellos van a tener un rango de deformaciones amplio, entonces cuando se ven los requisitos de ductilidad que están establecidos en su curso de estructura 2, van a ver que todos esos requisitos de ductilidad pues son bastante exigentes precisamente para garantizar ese comportamiento adecuado en el rango inelástico de las estructuras a base de pórticos. Estos sistemas van a requerir también en planos, en la elaboración de planos, un detallado muy minucioso de las uniones,
¿listo? Porque hay que proteger las uniones, porque en esos puntos se van a generar los máximos efectos, que lo vamos a estar analizando en este curso, y ustedes también tienen alguna información previa respecto a eso. Entonces, ahí tendremos una concentración de efectos cuando aparezca el sismo y habrá que proteger esas zonas, esas conexiones rígidas entre vigas y columnas. Hay ocasiones, sobre todo cuando estamos trabajando con pórticos en acero, en que se necesita una gran rigidez, ¿ok? Y digamos, ya no se pueden aumentar las secciones transversales de los elementos. Recordemos que las columnas son las que le van a aportar más rigidez lateral al evento sísmico. Bueno, porque precisamente el evento sísmico, la fuerza sísmica, que si la asumimos como una fuerza lateral, pues va a pegar en en las columnas como tal, ¿listo? En las vigas sería como una transferencia, una carga axial, esta que estoy mandando por aquí. En cambio, en las columnas, este elemento que es mi columna, pues ahí sí la va a afectar bastante en términos de flexión, ¿listo? Entonces, esto se va a deflexionar. Muy bien. Entonces, cuando tenemos sistemas a base de pórticos, a veces se requiere la necesidad de nuevo de ampliar esa rigidez lateral y en el diseño se prevé colocar unas diagonales, que estas diagonales lo que hacen es eso, ampliar ese trabajo en cuanto a rigidez del sistema porticado principal. ¿Listo? Sin embargo, por el hecho de tener esas diagonales, no se pierde la condición inicial del sistema estructural aporticado, simplemente ya se clasifica como un sistema de pórticos con algunos pórticos arriostrados con diagonales. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esas diagonales son para aumentar la rigidez lateral. Miremos ventajas y desventajas de este sistema estructural. Es un sistema cuya ventaja básica o la ventaja fundamental es la alta ductilidad que tiene. ¿Listo? Pero esa alta ductilidad también conduce a su gran desventaja. Y es que la alta ductilidad me va a decir que tiene o que ese sistema va a sufrir grandes deformaciones. Y tú puedes diseñar los pórticos, el sistema principal de pórticos, para resistir esas grandes deformaciones. ¿Listo? Cuando llegue el sismo, tú dices, bueno, mi pórtico se va a deformar lo que quiera acá y yo le voy a garantizar que se comporte bien. Bueno, eso lo puedes hacer. Pero internamente esto no es solo un esqueleto, sino que por acá, por ejemplo, puede haber un muro, aquí un muro con una ventana. ¿Listo? Entonces, estos elementos serían los elementos no estructurales. ¿Listo? Elementos que no te van a aportar en la resistencia o en la rigidez sísmica que tiene el sistema estructural. Son elementos que solamente le aportan peso, pero pues ese peso me afecta a mis condiciones de movimiento anterior, pero pues en el sentido, digamos, malo, porque entre más pesada sea mi estructura, pues ella más susceptible va a estar al movimiento generado por el sismo. Y como le aporta masa, pero no le aporta rigidez, porque no tiene cómo aportarle rigidez al sistema, pues entonces se vuelve como algo, o sea, se clasifica como un elemento no estructural. ¿Listo? Y está presente en las estructuras. Estos elementos no estructurales no son tan flexibles, no tienen esta ductilidad alta de los pórticos. ¿Listo? Son elementos mucho más rígidos. Tú no vas a diseñar un cielo raso para que se comporte bien con condiciones inelásticas. No vas a diseñar una ventana para esas condiciones. ¿Listo? Entonces, como esos elementos carecen de esa ductilidad y si el sistema principal tiene grandes deformaciones, pues esas grandes deformaciones pueden generar daños severos y costosos, sobre todo costosos en una reparación de una estructura que haya sido afectada por un sismo moderado quizás. ¿Listo? Entonces aparecen afectaciones en los elementos no estructurales que
digamos, pueden encarecer su rehabilitación y hacer que la estructura no se vuelva a usar más. Cuando el sistema estructural, el base, los pórticos, sí estaban funcionando, digamos, y podían hacerse algunas reparaciones y ya ha quedado otra vez al 100%, pero por esta condición de daños no estructurales, se puede simplemente desocupar la estructura. Los códigos de diseño conocen eso, ¿listo? O sea, conocen lo que pasa con esos elementos no estructurales y tratando de alguna forma de controlar esos daños no estructurales, entonces lo que van a hacer es restringir este desplazamiento. Te dicen, mira, lateralmente tu estructura solo puede moverse hasta un punto. Depende de las características de tu estructura, pero no puedes moverte más. Y tú puedes demostrarle que tu estructura tiene capacidad para desplazarse mucho más de tu 10 centímetros. O sea, tú dices, no, o sea, mi estructura se puede desplazar más y continúa en pie, listo, pero es que los elementos no estructurales internos en ella se te van a dañar. Entonces, inmediatamente con eso te frena ese desplazamiento lateral. Una ventaja del sistema de pórticos es que es muy flexible en cuanto a la distribución de espacios. Entonces, por ejemplo, esta es una planta de un edificio y se han predispuesto unas columnas para, o como parte del sistema estructural principal. ¿Listo? Entonces, estas son las columnas, ¿ok? O sea que todo lo que señalé en azul son elementos estructurales y inicialmente el arquitecto te dijo, bueno, aquí va muro, muro, todo lo que está en rojo es muro, muro, por aquí va otro muro, aquí encierras y no sé, por aquí aparece otro muro, algo así. Luego, con el tiempo, pasó un tiempo, así lo construyeron, y con el tiempo dicen, no, este muro de aquí lo voy a quitar, este muro lo voy a Ingeniera, quitar. ¿Sí? una pregunta, ¿esos muros que traen esas estructuras de qué materiales son o Ah, generalmente ok, ya te digo. Entonces, termino de explicar esto aquí y ya te contesto. Con el tiempo pueden decirte, no, mira, vamos a hacer un nuevo muro aquí, vamos a cerrar este muro aquí, esto se va a hacer como una división de 2 apartamentos, entonces aquí otro muro, algo así, listo, acá aparecen más muros, por acá otro muro. Bueno. Entonces, cuando hacen esta nueva distribución de espacios en un sistema que es aporticado, eso está correcto, lo pueden hacer. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque lo que están modificando son los elementos no estructurales. ¿Listo? Entonces, la parte estructural, la que me interesa, que son las columnas, están protegidas. ¿Listo? Aquí están, no se han movido. Y con tal de que no se muevan ellas, pues no hay ningún problema con que hagas alguna modificación en la distribución interna. Por eso, este sistema se vuelve flexible en cuanto a esa nueva distribución. ¿En qué materiales son estos elementos no estructurales? Pueden ser en mampostería confinada, que la mampostería confinada es un sistema en el que tienes unos elementos de confinamiento en concreto que le llamamos columnetas a los verticales y viguetas a los laterales, y eso confina un muro que está hecho en ladrillo macizo. ¿Listo? Este es un sistema. Puede ser también en mampostería semi-reforzada o reforzada si es necesario, en donde colocas el ladrillo de perforación vertical y en algunas celdas, de acuerdo al diseño que le hagas a estos elementos no estructurales, porque ellos también tienen que diseñarse, pues se le colocará un acero en algunas de sus celdas para reforzarlo. O pueden ser muros prefabricados, muros livianos que van con paneles de yeso, por ejemplo. ¿Listo? Entonces son elementos que lo único que tienen que hacer es resistir su propia fuerza inercial debido a su propio peso durante el sismo. ¿Sí? ¿Está claro? sí, ingeniera?
¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Recuerden que la velocidad de la clase la llevan ustedes. Si no me paran, yo termino la clase en 30 minutos. Ok, entonces esas serían ventajas y desventajas del sistema a base de pórticos. Vamos a ver un segundo sistema en el que ya vamos a utilizar muros de carga. Ustedes en su curso de análisis estructural vieron una unidad en el que hablaron de muros. ¿Cómo clasificamos un muro? ¿Comparando qué con qué? Pesado y liviano, ¿no era? No. Clasificarlo como elemento plano. ¿Cómo se clasifica como elemento plano? ¿Con sus dimensiones? Ajá, con sus dimensiones. Cuando comparamos la altura con la longitud y con el espesor. Entonces, el muro es un elemento plano en el que el espesor siempre va a ser menor que la longitud y siempre menor que la altura. ¿Listo? El espesor es la menor de mis dimensiones. Al comportarse como elemento plano y al hacer un análisis de este elemento sometido a una carga lateral, entonces era posible obtener la expresión de una rigidez básica de muro. ¿Listo? Que depende del módulo de elasticidad del espesor entre 3 veces H sobre L, que es el efecto de cortante, más 4 veces H sobre L al cubo, que es el efecto de flexión. De acuerdo también a las dimensiones, o sea, cuando se compara la altura con la longitud, podemos diferenciar de un muro corto a un muro largo. El muro largo, pues sin duda va a ser cuando el largo es mayor que la longitud. Perdón, el largo es mayor que la altura. Y el muro corto, pues cuando la altura es mayor que la longitud. En el muro largo, se veía, estoy haciendo solo un resumen de lo que tuvieron que haber visto en análisis estructural. En el muro largo se establecía que la forma en que fallaba un muro largo era una falla frágil, que el sistema tenía una alta resistencia, ¿listo? Porque tenía una alta rigidez, mejor. Pero cuando él fallaba, después de alcanzar su máxima resistencia, entonces iba a fallar abruptamente. ¿Listo? Hacía algo explosivo. No te iba a dar aviso, no se iba a fallar progresivamente y era un muro cuya falla estaba dominada por el cortante. En cambio, el muro corto, que va a ser mucho más alto que lo largo, entonces iba a estar dominado por la flexión. De las cositas importantes que tenemos que recordar de ese curso. Entonces, este sistema estructural a base de muros va a estar compuesto por muros largos y por muros cortos. ¿Listo? ¿De qué va a depender? Pues de la geometría de la estructura. Pero para clasificarlo como muros, pues tendremos que tener la condición que mis muros, todos, resistan la totalidad de las cargas verticales y la totalidad de las cargas horizontales. En el análisis de cargas horizontales, pues fue importante lo que se dio en análisis estructural y en cuanto a las cargas verticales, su comportamiento va a ser el mismo, va a ser la transferencia a una carga vertical desde el nivel del entrepiso hasta que se va transfiriendo y acumulando por los elementos hasta llegar a la cimentación. ¿Ok? Entonces, concepto de muro es un elemento plano y el sistema a base de muros tendrá la condición que estos elementos planos me tienen que resistir la totalidad de las cargas verticales y horizontales. Miremos que en este sistema se van a clasificar o se pueden diferenciar unos muros respecto a otros. A los muros que se les deja como condición solamente resistir las cargas verticales, porque tú lo puedes establecer así en un diseño y obviamente tienes que cumplir con algunos requisitos de presentación en planos para garantizar esa condición, pues a esos muros los llamamos como muros cargueros. ¿Listo? Solamente te van a cargar carga vertical. Mientras que los muros que entran
a ser parte de tu sistema de resistencia sísmica, es decir, ante cargas horizontales, los vamos a llamar como muros estructurales reforzados. ¿Listo? Necesitan refuerzo, porque evidentemente van a estar sometidos a una condición, por ejemplo, este es un muro corto, en el que por acá hay una fuerza y se va a generar un efecto de flexión en ese muro en el que vamos a necesitar ayuda de acero, porque el concreto solo pues no puede. En este sistema, lo más común es que no existan columnas ni vigas, pero si se llegan a presentar, tienen que ser muy poquitas, no lo contrario. No es que tengas un sistema mayormente de pórticos y colocas 2 muros y ya quieres llamar al sistema como sistema de muros de carga. No, todo lo contrario. O sea, tu sistema, tu estructura tiene que estar dominada por la presencia de muros de carga y una que otra columna por ahí transmitiendo cargas verticales para que puedas tomar este sistema de muros de carga y clasificarlo como tu sistema estructural básico. A base de muros o sistemas a base de muros, podemos encontrar muros en mampostería y muros en concreto reforzado. Por ejemplo, en viviendas, que es nuestro curso, una de las líneas de énfasis de estructuras, viviendas de 1 y 2 pisos. Este sistema de viviendas va a estar dominado o usualmente controlado por la presencia de muros estructurales, ¿listo? Que pueden construirse en un sistema de muros confinados, elementos de confinamiento en los bordes, tanto horizontales como verticales, e internamente un muro o un paño compuesto por ladrillo macizo, ¿listo? Este es un muro confinado y está hecho en arcilla. Vamos ganando altura y la vivienda ya no es de un piso. Este dibujo que le traté de hacer aquí es una planta, ¿listo? Si no se ubican, digamos aquí está el garaje, acá está el patio. Sí. Bueno, a medida que vamos ganando altura, este sistema de mampostería confinada, que es el más económico, pues ya no es admitible. Entonces, empiezan a aparecer otras clasificaciones como la mampostería estructural, que hace un rato les mencionaba que también podía hacerse así perdí la información aquí. Bueno, ¿qué podría también hacerse? A base de ladrillo en arcilla, pero este tiene la condición que al ladrillo ser un ladrillo de perforación vertical, pues puede reforzar algunas celdas con mortero e introduciendo acero de refuerzo. Entonces, el acero va a quedar dentro de las celdas y va a venir a reforzar este muro. Este es un muro que puede diseñarse para más altura. No estoy segura, creo que en zonas de amenaza sísmica alta como la nuestra es hasta 12 metros. Entonces, tiene también esa limitación. Y para estructuras mucho más altas, como la que estamos viendo aquí, pues evidentemente mampostería no se puede, no va a funcionar tan bien y se necesita concreto. ¿Listo? Donde ya vamos a ver qué podemos decir de estos muros en concreto. Miremos ahora ventajas y desventajas. Profe, una cosa. Dime. Los muros que resisten cargas tanto verticales como horizontales no reciben ningún nombre en especial. No, los podríamos también denominar como muros estructurales. ¿Listo? Después de que reciban la carga horizontal, que es la que nos preocupa, que es el sismo, digamos que lo clasificamos como estructural. Ok, vale, gracias. Bueno, miremos ahora ventajas y desventajas de este sistema de muros. Es un sistema que es muy rígido porque pues está a base de muros y recuerden la expresión del muro sometida a una carga lateral.
Entonces, esa rigidez, módulo de elasticidad por espesor sobre 3 veces H sobre L más 4 H sobre L al cubo. Y en especial si tenemos muros muy largos, esta rigidez va a ser bastante grande. ¿Okay? Y ahora, si comparamos la densidad de esos muros en planta, este es un sistema base de muros, todo eso que se ve en rojo desde el nivel de cimentación son muros, pues va a ser una cantidad de rigideces altas que le va a volver a tu sistema, el sistema de toda la estructura, muy rígido. Entonces, él va a tener un excelente comportamiento ante cargas horizontales en el campo elástico. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí grafico la carga lateral versus el desplazamiento lateral. O sea, acá sería la carga sísmica. Entonces, este sistema va a tener la condición que él resiste bastante carga. ¿Listo? Y llegó a su punto máximo. ¿Okay? Se empezó a deteriorar los materiales, los muros empiezan a agrietarse, aparecen fallas por cortante, que las fallas por cortante son muy frágiles, así que el sistema falla rápidamente. ¿Listo? Entonces tiene un comportamiento frágil. Tiene una alta resistencia, te va a resistir ese evento sísmico en grandes magnitudes, pero el rango de deformaciones inelásticas, es decir, la ductilidad es poca. Que si se compara con un sistema de pórticos, yo les decía, los pórticos son muy flexibles, entonces se conoce que son flexibles, así que a esos pórticos la forma en que se les diseña es dándoles mucha ductilidad. Ellos quizás no van a resistir tanta, no es magnitud, tanta fuerza lateral sísmica como el sistema de muros, sino que quizás menos, pero luego de que empiece a deteriorarse el material, tiene un rango de deformaciones inelásticas bastante amplio hasta que falle. O sea, su comportamiento es dúctil. Esa es la diferencia y la desventaja. De nuevo, cuando la ventaja es que es un sistema muy rígido y va a tener un comportamiento ante las cargas horizontales en el campo elástico bastante amplio, después de que llega digamos, de que su seguridad se ve comprometida y los materiales empiezan a deteriorarse, entonces la falla se va a dar de una forma muy frágil y eso se vuelve una desventaja porque las fallas frágiles no nos gustan mucho en el campo de las estructuras, precisamente porque no te da aviso, porque no va a permitir visualizar ese deterioro progresivo de la estructura y que quizá le dé tiempo a las personas para ponerse a salvo. Otra desventaja, ya no en cuanto a su parte estructural, sino a la parte arquitectónica, es que arquitectónicamente también es un sistema muy rígido. Es decir, lo que tú proyectas en planta no lo puedes modificar. No se puede hacer el caso anterior en el que le decía, hiciste inicialmente una distribución de muros internos y ahora al cabo de 10 años quieres cambiar esa distribución, pues ya no lo puedes hacer, porque este es un sistema de muros y esos muros son estructurales y no los puedes tocar. En el caso anterior, que el sistema estructural básico eran pórticos, ahí podías hacer lo que quisieras con los muros porque esos eran elementos no estructurales. Pero aquí esos se vuelven elementos estructurales que tienen que ser continuos desde la cimentación y no los puedes tocar. ¿Listo? Entonces, se vuelve muy rígido con esa condición y aparte, para tener este buen comportamiento estructural necesita una gran densidad de muros, así que los espacios van a ser quizás reducidos, vas a tener cierta restricción también desde el punto de vista comercial, porque va a ser un proyecto que no es tan atractivo comercialmente cuando intentas colocar, por ejemplo, a nivel de los entrepisos, en sótanos, por ejemplo, dejar los parqueaderos, este sistema no te va a dejar. O sea, no hay cómo, miren este enmallado que hay acá interno, toda esa cantidad de muros, no puedes tú colocar parqueaderos internos en las torres y tendrías que hacer un sistema aparte
diseñar un sistema independiente de solo parqueaderos o dejar pues los parqueaderos al aire libre, como es el caso de las Torres de las Garzas, ¿listo? Que todos los parqueaderos están por fuera. Moscopán también creo que es así. Así que son sistemas que, digamos, comercialmente no se vuelven tan beneficiosos por ese aspecto. Pero hay una parte de la construcción que sí busca estos sistemas estructurales y es cuando se trata de viviendas de interés social. ¿Ok? Porque precisamente ahí vas a reducir, mejor dicho, buscan reducir al mínimo los espacios. Van a hacer cajitas de fósforos. Entonces queda perfecto poner muros por todo lado. Y el sistema de muros también en su proceso constructivo es mucho más fácil, se levanta mucho más rápido que un sistema a base de pórticos. En el sistema a base de pórticos, les decía, hay que tener especial cuidado con el detalle de las uniones y así como se tiene que detallar muy bien, pues constructivamente también. Tienes que tomar muy bien las separaciones entre estribos, la cantidad de acero, bueno, todo eso. Entonces, el sistema constructivo de este sistema base de muros va a ser mucho más ágil y por eso es bastante apetecido en los proyectos de vivienda de interés social. ¿Qué? Ingeniera, Dime. ¿y no sale más costoso un sistema a base de muros que un aporticado? Depende. Es que cuando estamos en esta altura, aquí ¿cuántos pisos hay? Como 9 pisos. Sí, casi 9. Si hablamos de pórticos, ahí ya no vamos a estar hablando de columnas de 30 por 30. Con seguridad no, tus columnas van a ser grandes. Di tú al menos, o si no es que las pones tipo L o empiezas a tener secciones de columna compuestas, pues van a ser columnas de al menos 80 por 80 centímetros. ¿Listo? Entonces, los pórticos ya no son tan pequeños como los que usualmente uno ve en una construcción de 1 o de 2 pisos. En el sistema base de muros y sobre todo estos muros, como los proyectos más apetecidos son viviendas de interés social y así como los espacios se limitan al mínimo, o sea, en el cuarto cae una cama y la metes y no la puedes volver a sacar, así literalmente quedan esos proyectos. Bueno, estructuralmente también pide lo mismo. El dueño te dirá, si me puedes colocar pantallas o muros de 7 centímetros, colócalos. O sea, por ellos, mejor dicho, colocar 5 centímetros de espesor. Entonces empiezan a bajar esos espesores. Y ahí es donde viene una crítica muy personal y pues de lo que he leído, de lo que se ha visto, respecto a este sistema que se está utilizando, sobre todo aquí en nuestro medio. Lamentablemente aquí en Popayán están invadidas ahorita muchas estructuras con el sistema, en el que vamos a tener unas pantallitas que tienen 7 o a lo máximo 8 centímetros. 8 centímetros de espesor. Internamente vienen con una parrilla de acero, ¿listo? Que si se invierte un poquito, como máximo tendré barras número 3. Y eso que si consiguen malla electrosoldada, le colocan malla electrosoldada. ¿Cuál es el problema de estos muros? No ha pasado aquí en Colombia, porque en Colombia no hemos tenido un sismo de grandes magnitudes para saber cómo se comporta finalmente un sistema de estos. Ha pasado en otros países, como Chile. En Chile se entró a controlar muchísimo este sistema estructural porque en los sismos que ocurrieron, la mayoría de estructuras que colapsaron fueron con este sistema. Los sistemas a base de pórticos se comportaron bien y los sistemas que tenían muros, pero muros de un espesor mucho más grande, 20 centímetros, 25, 30, se comportaron bien. Pero estos muritos en altura, di tú que esta torre tiene unos 28 metros de altura. ¿Ok? Entonces, cuando llegue el evento sísmico, ese muro va a empezar a deformarse porque su forma de falla va a ser por flexión, entonces empieza a pandear y los mayores efectos de ese modelo, que ustedes tienen que identificarlo en este momento,
el modelo que está aquí es un modelo de una viga en cantilever, ¿ok? Donde el máximo momento está aquí. Aquí está tu momento máximo, justo en la base. Entonces, como los máximos efectos se van a dar aquí, estos muros empiezan a fallar por aquí. ¿Listo? Se empieza a desmoronar el concreto por aquí, falla, o sea, no hay chance de que falle más arriba, en cambio a los pórticos tú lo puedes llevar a que los primeros pisos que fallen son los últimos y el último piso que falle es el primero, en cambio aquí no, porque te va a dar la primer rótula plástica, se te va a generar aquí a nivel de la cimentación en el primer piso y eso es crítico. Y mucho más crítico porque es que aquí en los extremos de estos muros no le ponen nada. O sea, está un acero ahí suelto, el concreto que está alrededor de esto no tiene cómo, o sea, se fractura, se parte y ya, este acero que te queda ahí expuesto no te sirve para nada. En cambio, si a esos muritos, por ejemplo, en estas viviendas de interés social, le dejaran colocarle un elemento de borde en el que en ese elemento yo pudiera decir, mira, ese concreto aquí lo voy a confinar, lo voy a apretar. ¿Y por qué lo voy a apretar? Porque ya sé que cuando ocurra la falla se me van a generar agrietamientos por aquí y voy a proteger, a amarrar ese concreto, pues esto funciona mucho mejor. Pero inmediatamente le pones este ancho, que puede ser de 30 centímetros, comparado a la pared que era de 8, pues te van a decir, eso no te sirve, se pierde toda la condición que querían de distribución en planta y pues no lo hacen. Esto que les estoy mostrando aquí se llaman elementos de borde. Países como Chile, Estados Unidos obviamente, México, ya lo tienen muy bien implementado y obligan al diseñador a colocar estos elementos de borde cuando después de hacer unas verificaciones, pues se da uno cuenta que solamente el concreto ahí solo no puede, que eso no es que pueda mucho en 8 centímetros, no puede mucho. Pero en Colombia, como cosa rara y como todo lo que está pasando en nuestro país, pues eso no se controla. En Colombia la norma está suelta. O sea, si tú, por ejemplo, le vas a tratar de insinuar al diseñador y decirle estos 8 centímetros están muy pequeños, o al diseñador no, al dueño del proyecto, a la constructora, no, aumentele estos 8 centímetros a 15, no, pues ¿cómo se le ocurre? Le duplicamos los costos en concreto, en todo, entonces te van a decir que no, que es una locura, quieren los 8 centímetros. Y como no hay una herramienta normativa para obligar a colocar un espesor un poco más decente, pues no hay otra sino que colocar esos 8 centímetros porque la norma te lo permite y bueno, echarle la bendición al proyecto y que cuando llegue el sismo pues se comporte lo mejor que pueda. Pero en otros países ya se ha visto que no se comportan bien. Investigaciones de estos en Colombia se están haciendo cantidades. ¿Listo? Pero pues ya sabemos todo lo que pasa en el país, estamos a la espera de una modificación de nuestra NSR 10 y estamos a la espera de que en esa modificación aparezcan estos elementos de borde. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, lo que se le puede rescatar al modelo. Digamos, yo no diría que sea malo, no es malo, pero con unos espesores decentes. ¿Y qué es un espesor decente? O sea, yo digo 15 centímetros porque en 15 centímetros, pues, permítame borro todo esto. ¿Dónde iba? Aquí. En 15 centímetros de muro, yo puedo garantizar al menos una condición en la que puedo confinar los extremos de mi muro y asegurarme que ese concreto que va a quedar en las esquinas, pues va a quedar al menos apretadito, confinado y que se va a comportar mejor que un concreto simple, suelto ahí en los extremos. Entonces yo vengo y digo, mira, aquí voy a colocar unos elementos que van a llevar estribos con esta disposición y adicional a eso, le coloco
pues ya el acero que requiera, incluso aquí podría hablar de doble parrilla si necesitan, entonces en 15 centímetros al menos, pues podría jugar un poco más para darle un poco más de tranquilidad al funcionamiento del muro, pero en 8 centímetros definitivamente no puedes. ¿Esa parte está clara? Sí, profe. Sí, ingeniera. Ok, ahora vamos a pasar a un sistema que es la combinación de los dos anteriores, de un sistema de pórticos y un sistema de muros. Este sistema lo denominamos como combinado, va a ser muy similar al siguiente sistema, que es el sistema dual, y lo vamos a diferenciar por las siguientes condiciones. El sistema combinado tiene una clasificación A, que es cuando las cargas verticales van a estar resistidas por pórticos no resistentes a momento, es decir, que tienen articulaciones. Tienen uniones articuladas, no hay transferencia de momento. Es decir, que las columnas lo único que van a hacer es transmitir la carga vertical hasta el nivel de la cimentación. No hacen absolutamente nada más. Esta condición se puede garantizar o se puede establecer cuando las columnas no son lo suficientemente rígidas para soportar los efectos de las cargas laterales. Como no hay pórticos que te resistan las cargas laterales, entonces vas a colocar muros para resistir esas cargas laterales y muros en ambas direcciones. ¿Listo? Este sería la primera clasificación de sistemas combinados. Y la clasificación B, pues viene dada porque hay una combinación de un pórtico esencialmente completo. Cuando uno habla de pórtico esencialmente completo es que te va a resistir momentos al menos, es decir, que sí va a tener una transferencia de carga vertical como en el caso anterior, pero también puede transferirte la carga lateral, ¿listo? Pero también se va a combinar con muros y los muros en este caso te van a resistir cargas verticales y también cargas laterales. Entonces, digamos que aquí la densidad de muros y la densidad de pórticos va a ser muy similar, porque ambos sistemas tienen que estar pues soportando los efectos tanto verticales como laterales. Este es un sistema que es mucho más fácil de clasificarlo comparado con el siguiente. El siguiente sistema es el sistema dual. Profe, Dime. una pregunta. En el tema de la combinación A, los pórticos que no transmiten en los momentos, ¿cuál sería la articulación? O sea, ¿sería una estructura metálica? No. Digamos, puede Es que ser el pórtico. no me imagino un pórtico de concreto con los Es nudos que articulados. la articulación te la da en este caso las dimensiones. ¿Listo? Entonces, mira que aquí te dice, cuando las columnas no son lo suficientemente rígidas como para soportar las cargas horizontales. Entonces, O sea, digamos que tú tienes un pórtico o en un edificio que tiene 12 metros de altura y tu columna es de 30 por 30, la más chiquita. Esa columna no le hace nada en 12 metros de altura. El sismo te la desbarata. O sea, cuando llegue el sismo, esa columna se va a articular rápidamente. ¿Ok? O sea, que ella durante su periodo de servicio lo único que hace es transferir cargas, porque no tiene la rigidez, se va a partir. Y como se sabe eso, porque la estructura carece de rigidez, entonces se colocan unos elementos que van a ser mucho más rígidos para que cuando esta columna se parta, porque no tiene la rigidez adecuada, pues tome los efectos sísmicos sin problema. ¿Ok? ¿Sí me dice entender o no, Edier? sí, profe. Muy bien. Vamos ahora entonces con el sistema dual. Siempre que no podamos, digamos, clasificar el sistema o diferenciar el sistema dual del sistema combinado, pues el sistema dual es mucho más estricto respecto a las condiciones que hay que cumplir para establecer que es un sistema dual. Tiene que cumplir 3 condiciones, ¿listo? Para clasificarlo como tal. El primero es que tiene un pórtico resistente a momentos.
que tiene que ser sin diagonales y esencialmente completo y que debe ser capaz de resistir las cargas verticales. ¿Listo? Al menos un pórtico tiene que tener esas condiciones. Resistencia a cargas verticales. Y las fuerzas horizontales van a ser resistidas por una combinación. Digamos que el sistema dual es más una combinación de un sistema combinado más un sistema de pórticos. ¿Listo? Y este va a ser una combinación de muros de carga o pórticos con diagonales. ¿Listo? Tienes esa condición. O muros de carga o pórticos con diagonales, donde los pórticos con diagonales, pues, son estos que les mostraba hace rato en una fotografía. Con el pórtico resistente a momento, el cual puede ser un pórtico con capacidad especial de disipación de energía. Ya vamos a ver al final de las conclusiones qué es capacidad especial de disipación de energía. Cuando se trata de concreto reforzado o acero estructural, o un pórtico con capacidad moderada de disipación de energía, cuando es un pórtico de solo concreto reforzado, o un pórtico con capacidad mínima de disipación de energía, si es de solo acero estructural. El pórtico resistente a momento debe diseñarse para resistir al menos el 25% del cortante basal. Entonces, mira que es mucho más estricto que el sistema combinado. Aquí tú tienes que empezar a verificar cuál es la magnitud de tu carga sísmica y empezar a ver, bueno, que ese pórtico que estableciste como resistente a momento, al menos el 25% del cortante basal. Si por las condiciones geométricas que esté en tu pórtico tiene una rigidez menor y te resiste menos, el 10%, bueno, ya no puedes clasificar el sistema como dual y tendrías que clasificarlo como combinado. Y el ítem C es que los dos sistemas se deben diseñar de forma que en conjunto sean capaces de resistir la totalidad del cortante sísmico en la base. ¿Listo? Esto tiene que garantizarle usted que se comporte pues al 100% ante el sismo, en proporción obviamente de la rigidez, considerando la interacción del sistema dual en todos los niveles de la edificación. En ningún caso la responsabilidad de los muros de carga o los pórticos con diagonales puede ser menor al 75% del cortante sísmico en la base. Obviamente, si ya garantizaste que el pórtico esencialmente completo lo diseñabas con al menos el 25%, pues el resto de la magnitud sísmica, de la magnitud del sismo, tiene que resistirlo la combinación de muros o pórticos arriostrados. Este es un sistema bastante complejo para clasificarlo. Usualmente, porque hay que hacer todas estas verificaciones, y usualmente vamos a ver que uno siempre se va por el sistema porticado y empiezas a subir las dimensiones de las columnas lo que más puedas. Y eventualmente te ayudas de 1 o 2 muros por ahí para ayudarle a la rigidez de la estructura. ¿Listo? O sea, no vas a llenarlo de muchos muros porque, de nuevo, si es un sistema que está concebido como comercial, un edificio de torres del sector privado, con seguridad vas a tener mucho impedimento para llenar eso de muros en todas partes, pues porque necesita libre movilización. En cambio, si vamos a proyectos de interés social, de inmediato te muestran unos pisos que se replican hasta el piso N y todos los pisos tienen la misma condición y es porque, pues, precisamente se va a llenar eso de muros y el sistema que mejor se adapta es ese. No se piensa en pórticos. Miremos ahora ventajas y desventajas. Aquí debería ser del sistema dual y del sistema combinado. Les decía hace un momento, entre más vamos ganando altura en una edificación, los pórticos se van quedando cortos para garantizar la rigidez adecuada en la estructura. Entonces, existirá la necesidad de ir ayudándonos de muros, porque los muros tienen una alta rigidez para las cargas laterales. Se ha comprobado por la experiencia que las edificaciones que tienen sistemas duales o sistemas combinados y tienen una configuración regular es uno de los que mejor se comporta en las zonas de alta sismicidad. ¿Listo? Entonces, es el sistema que en altura, o sea, cuando ya ganamos altura, se empieza a ver de forma más común.
Y esto digamos, se esperaba. Se espera que fuera así, que el sistema dual y combinado pues sea el que mejor se comporta, porque ante un evento sísmico severo vamos a contar con dos niveles de defensa. El sistema de pórticos, que tiene una alta ductilidad, y el sistema de muros, unos que otros muros que tienen una alta rigidez. O sea que para resistir y oponerse al evento sísmico, los muros van a estar ahí presentes, oponiéndose con una alta rigidez. Luego se sobrepasó esa rigidez de los muros empezaron a agrietarse, pero ahora tienes el segundo nivel de defensa, que son tus pórticos, que tienen una alta ductilidad, y ellos van a empezar a deformarse, y su falla no va a ser tan frágil como un sistema solamente a base de muros. De nuevo, las uniones también en estos sistemas combinados tienen que tener un buen detalle, ¿listo? Para garantizar pues el correcto comportamiento y que el deterioro durante un evento sísmico severo pues no sea tan catastrófico. Y si empezamos a ubicar muros, pues obviamente se van a empezar a ubicar en puntos estratégicos donde no genere tanto conflicto con el diseño arquitectónico, y pues podemos garantizar proyectos que comercialmente van a ser mucho más atractivos que los que se obtienen con solamente muros de carga. ¿Hasta ahí está claro? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Profe, si yo tengo, bueno, inicié con una construcción que fue diseñada, digamos, los 2 primeros pisos con muros de carga. ¿Yo podría seguir utilizando, digamos, de ahí en adelante pórticos? Si tus pórticos quedaron sumergidos en los muros en los primeros pisos, si no, no. ¿Listo? Los elementos tienen que ser continuos desde la cimentación. Ya. Muy bien. Miremos ahora como parte de las conclusiones respecto a los sistemas estructurales y a su importancia. Indiscutiblemente, definir el sistema estructural con el que vamos a diseñar, a modelar, a analizar nuestras estructuras, pues es importante. Se tiene que hacer de acuerdo a la configuración arquitectónica, a lo que los espacios arquitectónicos te permitan. Más allá de eso, una vez definido el sistema estructural, de la clasificación que demos, si es un sistema de pórticos, de muros o combinado, vamos a obtener un coeficiente que lo llamamos el coeficiente de capacidad de disipación de energía, que ese es el parámetro, yo diría, el más importante del diseño estructural. ¿Qué te permite ese parámetro? En resumen, esto lo vamos a ver mucho más en detalle en la última unidad, sobre todo de cómo evaluar este coeficiente. En resumen, la norma te dice, mira, tú calculas una fuerza sísmica total para diseñar, ¿listo? Y con esa fuerza sísmica calculas un desplazamiento total. Entonces, tú puedes diseñar tu estructura para que vaya incrementando, llegue a su fuerza sísmica total y genere un desplazamiento total en la estructura. O la norma te dice, mira, tú puedes diseñar con un sismo menor. ¿Cuántas veces menor? R veces menor. ¿Ok? Donde calculas una fuerza E, que es la fuerza E reducida, que la calculas como la fuerza sísmica entre R. Y diseñas con esa fuerza sísmica menor. O sea, tu sismo va a llegar, llega hasta ese punto, pero la norma te dice, no me puedes decir que ahí va a fallar tu estructura. No, tu estructura tiene que empezarse a deformar en el rango inelástico, a ganar deformaciones inelásticas, o sea, ya no gana resistencia, sino que se deforma, al menos hasta que llegue al desplazamiento total que generaba la fuerza sísmica total. ¿Listo? Entonces, este coeficiente R varía entre 1 y 8 y ese coeficiente depende del sistema estructural que tú elijas. Como tiene que ver con la ductilidad que le vas a garantizar a la estructura, pues entre más dúctil sea tu sistema estructural, la norma te va a permitir tomar un valor mayor o menor a R.
Si tu sistema es a base de pórticos, el R, por ejemplo, de pórticos es igual a 7. Si tu sistema es de muros, entonces rápidamente la norma dice, no, los muros no son tan dúctiles como los pórticos. Tómame un R igual a 5. Y ese es un R inicial. Luego ustedes verán que eso puede bajar y quedar en un R de 2 si tu estructura se vuelve maluquita. ¿Listo? Pero empezamos por ahí. O sea, tiene que ver con las condiciones de diseño sísmico que le damos a la estructura. Entre más dúctil sea mi sistema estructural, pues la norma va a ser más benévola y me va a dejar disminuir esa fuerza sísmica con la que voy a diseñar. Entonces, ese coeficiente va ligado a la capacidad que va a tener la estructura de disipar la energía. Y aquí, como para entenderlo un poco más, a esta parte le deberíamos sumar capacidad de disipación de energía sísmica a través de deformaciones inelásticas. ¿Y qué son deformaciones inelásticas? Cuando tus materiales ya superaron el límite elástico y empezaron a entrar en un comportamiento no lineal e inelástico en el que va a tener deformaciones permanentes y las deformaciones van a ser mucho más grandes que las deformaciones elásticas. Y esas mismas deformaciones que están asociadas a cómo el material se va deteriorando cuando lo afecta el sismo, pues son las que van a empezar a disipar esa energía sísmica. ¿Listo? Entonces, esa es la capacidad con la que una estructura va a quedar para disipar la energía sísmica. En otras palabras, es la capacidad que tiene el sistema para trabajar en el rango inelástico. Así que si a una estructura le decimos que tiene una capacidad especial de disipación de energía, que la llamábamos como DES, pues estamos diciendo que tiene una alta ductilidad. Es especial, va a disipar bastante energía. Si ya no tiene tanta ductilidad, la clasificamos como DMO, una capacidad de disipación moderada. Y si por el contrario tu estructura casi que trabajas en el rango elástico y tiene poca ductilidad, la clasificamos como DMI. Entonces, estas estructuras con capacidad DES tienen un R alto y estas con capacidad DMI tienen un R bajo que oscila alrededor de 1.5. ¿Listo? O sea, casi 1. Entonces, tu estructura empieza a incumplir con algunas condiciones y le quedas debiendo a la estructura. Tienes que diseñarla con un R igual a 1. ¿Listo? ¿Estamos claros en esa parte? Sí, ingeniera. Muy bien. Finalmente, también hay que establecer que en zonas de amenaza sísmica alta no se permiten usualmente ciertos tipos de estructuras. ¿Listo? Porque precisamente se ha visto que su comportamiento ante un evento sísmico no es tan bueno. Entonces, como ejemplo está este sistema reticular en el que simplemente una columna se empotra por aquí a un sistema de losa, que es como una losa aligerada, pero miren, acá no hay viga, así que no tenemos como tal una unión aporticada, sino que es una columna ahí cogiendo una gran área de losa y no se comporta bien ante un sismo. Entonces, en algunas zonas de amenaza sísmica alta, estos sistemas son prohibidos y muchos más. Listo, empieza la norma a decirte, no, estás en Popayán, es una amenaza sísmica alta, no me puedes utilizar este sistema. Por ejemplo, en Popayán está prohibida la mampostería simple, acá entre nos. Mampostería simple es cuando no hay elementos de confinamiento, cuando el maestro le dice eso no es necesario, coloque solo el ladrillo con pega y ya eso trabaja bien. Ese sistema está prohibido en zonas de amenaza sísmica alta porque no tiene, o sea, el ladrillo se te va a partir durante el sismo. ¿Listo? Entonces no esperes más, no esperes que se comporte medianamente bien, moderadamente bien, como es la capacidad de disipación de energía de un sistema en mampostería confinada. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, me recuerdo cómo es que se llamaba el último, el DMI. Capacidad mínima de disipación de energía.
Vale, gracias. Muy bien. Les cuento que no me rindió tanto como en el otro grupo, igual empecé la clase también muy tarde, pero voy a dar lo que alcance de deriva, a saber si alcanzo a igualarlos con el otro. Si no, pues el jueves, el viernes que queda la clase, pues igual la repito, de acuerdo a lo que quede con ustedes. Tomémonos un momento a tomar un poquito de agua porque me secó la garganta. Ya vuelvo. Ok, entonces para finalizar nuestra unidad, aquí es unidad temática 1, voy a presentarles una metodología de diseño que desde mi punto de vista les recomendaría para abarcar un diseño estructural sismo resistente y luego veríamos los requisitos de deriva. Lo primero es que para iniciar con un diseño se tiene que contar con una información previa. ¿Listo? Que van a ser los diseños previos. Al menos deberíamos contar con el diseño arquitectónico y el estudio de suelos, al menos con esos dos. Si no se cuenta con el hidráulico y el sanitario, bueno, asumimos que al menos en la parte arquitectónica, el arquitecto ya ha definido los espacios que necesita para los cajones que haya que colocar, los ductos que haya que colocar, bueno, al menos con esa parte, que es usualmente así es como se trabaja, pues podemos estar tranquilos. Entonces, eso es lo primero, hay que contar con eso. Usted no se puede hacer cargo de las propiedades del suelo. ¿Listo? Ustedes ahorita están viendo sus materias de suelo, digamos, tienen toda esa información fresquita y estructuras y hidráulica, todo eso está fresco. Pero a medida que te vayas involucrando en tu campo y hablando de que se van por estructuras, se les van a olvidar las cosas. Bueno, se les quedan lo básico. La presión admisible de cuánto es, bueno, profundidad de desplante, ángulo de fricción, bueno, cosas básicas. Pero de ahí para allá uno no empieza a tomar decisiones y es mejor pues que cada profesional se haga cargo del estudio que recomienda. En la parte o desde el punto de vista estructural, lo primero que recomiendo hacer es una configuración estructural inicial. Es decir, vamos a tratar de proponer un sistema estructural que se adapte de la mejor manera al diseño arquitectónico. Yo les insistiré siempre, el arquitecto y el estructural tienen que ir trabajando de la mano, o sea, afuera egos. Ninguno sabe más que el otro, no tiene por qué ser así porque cada quien trabaja en lo suyo. Entonces, el arquitecto te va a definir los espacios y te los va a definir muy bien. Él te va a garantizar que tu estructura quede bonita, estéticamente agradable, que tengas espacios que sean agradables, que te va a garantizar ventilación, iluminación en la estructura, y eso es importante, ventilación. Entonces, él te define todo eso. Así que, ¿qué es lo que le corresponde a uno? Bueno, con base en lo que se pueda, porque evidentemente habrán diseños arquitectónicos con los que no se puede montar la estructura principal como tal, porque pues no deja, digamos, muy discontinuos, muy desordenados, por así decirlo, entonces va a ser como imposible. Pero ya hay algunos arquitectos que tienen como una noción más clara y al menos empiezan a predefinir, bueno, voy a colocar una columna aquí, voy a dejar predispuesta una columna. Ya tienen en su información que si dejas una luz
entre columna y columna de 7, 8 metros, pues no esperes que ahí vaya una viga de 30 por 30, sino que ya tenemos una viga de 50 de altura quizás o 60 centímetros de altura. Entonces, todo eso tiene que ir de la mano, ¿listo? Es lo mejor, que vayan, que sea un trabajo en conjunto. Después de haber hecho eso, lo siguiente que hay que definir es el material con el que vamos a hacer los elementos estructurales. Nuestro sistema principal de resistencia sísmica hay que definirlo, en cuál va a ser su material. Eso digamos que se va a definir es en conjunto con el dueño del proyecto. Pasado eso, pasamos a hacer un predimensionamiento de los elementos estructurales. Al menos colocar secciones mínimas. Pero aquí, por ejemplo, la norma nos dice, si usted está en zonas de amenaza sísmica alta Popayán y va a hacer un sistema de pórticos, sus columnas tienen que ser mínimo de 30 por 30. Bueno, si tu estructura es de 15 metros de altura, olvídate que unas columnas de 30 por 30 te van a funcionar. Entonces, en este momento yo sé que usted le va a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué uno sabe eso? Bueno, sale de la experiencia precisamente, ¿ok? Pero pues, o sea, solo imagínense, dibujen una columna de 30 por 30 en una altura en un edificio de 15 metros, de 15 pisos y que cada piso tenga 3 metros de altura, serían 45 metros total, eso te queda un palillo ahí metido en ese edificio, entonces no te va a trabajar bien. O sea, por ahí empecemos al menos a dimensionar. Aquí. Y hecho eso, pasamos a hacer una evaluación de cargas, que lo vamos a ver en este curso, en cuanto a definir cargas verticales, que decíamos son las cargas asociadas al peso propio, como las cargas muertas, pisos, cielos rasos, muros, y las cargas que se deben al uso de la estructura, es decir, a nosotros como carga viva y los elementos que se mueven con nosotros. ¿Listo? Y las cargas laterales que van a estar asociadas a viento, que se tiene que calcular de una forma exacta, y al sismo, que es lo que vamos a calcular en este curso con el método de la fuerza lateral equivalente. ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, calcular lo que vamos a verificar en este curso, hacer un control de deflexiones, un control de derivas. ¿Cuál es el paso que falta aquí? Haber modelado la estructura. Ya teníamos previamente una configuración en la que definimos cuál era el sistema estructural, se calcularon cargas, entonces lo que se tiene que hacer ahora es apoyándonos en un software en el cual confiemos y el cual hayamos utilizado, y yo espero que en su curso de análisis estructural hayan probado al menos un software de diseño, probado, o sea, saber que si colocaste una viguita ahí sencilla y la calculaste a mano, el programa también te da los mismos resultados. Modelaste un pórtico y sabes cómo modelar un pórtico, modelaste una cercha y sabes que tienes que modelar el programa para que te dé los resultados de cercha. Entonces, una vez validado un programa, pues confiando en los resultados que da y en que nosotros sabemos cómo manipularlo, pues obtenemos los valores de deflexiones y derivas y enseguida serían los resultados que comparamos contra los límites que nos da nuestro código de diseño, la NSR 10. Recordemos, el principio del diseño sismo resistente tiene que ver con un control del desplazamiento lateral, un control de este desplazamiento lateral total para garantizar que cuando el sismo se ha reducido a un sismo de diseño E, pues al menos garantizando ductilidad puedo llegar al mismo desplazamiento lateral total que si apliqué toda la carga sísmica. ¿Cuáles son las necesidades de controlar la deriva? En el capítulo A6 de la NSR 10 está toda esta parte en que la norma nos dice por qué hay que controlar la deriva, porque entre otras cosas hay que controlar la deformación inelástica de los materiales, porque no puedes, pues habrá un punto en que tus materiales ya, así tú quieras numéricamente calcularle más deformaciones, él ya no va a poder, o sea, ya de rato se fracturó, porque tu estructura tampoco se debe formar tanto,
que se vuelva inestable, es decir, que el volcamiento producto de ese desplazamiento lateral que se le va generando le genere inestabilidad, porque los elementos no estructurales que les mencionaba, muros, ventanas, cielos rasos, que no están concebidos para resistir grandes deformaciones, pues se dañen producto de unas deformaciones excesivas en el sistema principal de resistencia sísmica. Y por cuestiones de alarma y pánico en las personas que ocupen la edificación, tu estructura no puede quedar tan flexible que se mueva ahí con cualquier oscilación, o sea, necesitas darle rigidez a esa estructura. Y entonces, ante esto, la norma te empieza a controlar este requisito. Ahora miraremos unos parámetros que especifica el capítulo A6 para el cálculo de ese desplazamiento lateral de la deriva. Establece que se tiene que verificar en las dos direcciones, principales en planta de la estructura. Estos dos aspectos los vamos a dejar pendientes para el capítulo, no estoy segura si es el 4, que es cuando vimos principios de la dinámica, que allá vamos a ver del análisis dinámico. Entonces ahí retomaré y les diré qué quieren decir estos ítems respecto a ese análisis dinámico. Por ahora concentrémonos en la parte estática del método. Entonces, enseguida me dice, si usted va a utilizar el método de la fuerza lateral equivalente, que este es el método que vamos a utilizar en este curso, usted necesita calcular un periodo T. ¿Qué es el periodo T? Si tienes una estructura que tiene esta configuración, podemos decir, mira, esta estructura la vamos a modelar o vamos a simular que se parece a un oscilador que tiene una masa M y una rigidez K. La masa M está asociada al peso total de mi edificio y la rigidez K está asociada a la rigidez del sistema estructural de mi edificio. Este sistema, con estas características, masa y rigidez, sin importar el evento sísmico que lo afecte, tendrá la posibilidad de empezar a moverse para un lado y para el otro. ¿Listo? Cuando no hay ninguna fuerza que lo afecte. Digamos, tú lo hiciste con el dedito así nomás, lo estiraste y lo dejaste vibrar, entonces él va a empezar a moverse para un lado y para el otro. ¿Ok? El tiempo que se demore este oscilador en ir para un lado, para el otro y volver a su posición de equilibrio estático lo conocemos como T, el periodo de vibración. Tiene unidades de tiempo, o sea, de segundos. Pues porque es lo que se demora este péndulo en ir de un lado al otro. Este periodo de vibración se obtiene con dinámica, haciendo un análisis dinámico. Y ya les decía, en este curso no vamos a ver la dinámica como tal, no vamos a hacer ejercicios dinámicos, porque se sale del alcance, esto lo verán en un curso de posgrado, pero el método de la fuerza horizontal que vamos a utilizar sí necesita el periodo. Entonces, la norma, ¿qué especifica? Te dice, bueno, usted inicie calculando un periodo aproximado, ¿ok? Que lo vas a calcular con esta expresión. Pero de esa expresión hay unos ítems que no conocemos, unos parámetros que no conocemos. Delta sub i corresponde a las deformaciones laterales en mi estructura debido a unas fuerzas laterales de origen sísmico. Es decir, si tengo este edificio y, por ejemplo, lo aproximé a un sistema que tiene 3 masitas, concentré una masa en cada piso, M1, M2, M3. Con el método de la fuerza lateral equivalente, yo puedo calcular unas fuerzas laterales que vienen siendo mis fuerzas laterales F sub i. Y producto de esas fuerzas laterales, calculo unos desplazamientos laterales D sub i relativos de piso. Estos parámetros se obtienen después de que aplicaste el método de la fuerza lateral equivalente. Entonces, en este momento uno diría, bueno, no puedo calcular el periodo con esta expresión. Y es verdad. Pero la norma, más adelante,
nos da una solución. Por ahora paso aquí esta expresión rápido, ahorita retomo este ejercicio. Me dice, mire, alternativamente puedes calcular ese periodo T utilizando esta ecuación o esta ecuación, con la condición que la segunda ecuación está dada para edificaciones de 12 pisos o menos y con alturas de piso que no sean mayores de 3 metros y cuyo sistema estructural de resistencia sísmica esté compuesto por pórticos resistentes a momento en concreto reforzado o acero estructural. Entonces, hay 3 requisitos claves en este numeral para poder utilizar esta expresión. Donde esta expresión es bien sencilla, calculamos un periodo aproximado que va a ser igual al 10% de n, donde n es el número de pisos. Así pues, si yo tengo un edificio, si les digo en un ejercicio, mira, tengo un edificio que tiene 10 pisos y la altura de piso h sub p es igual a 2.7 metros. Entonces, calcúlame por favor el periodo aproximado. Entonces, tengo 10 pisos menos de 2 pisos, ok. La altura de piso 2.7 metros, menor a 3 metros, ok. Y me falta el sistema de resistencia sísmica, entonces le digo, está a base de pórticos. ¿Ok? Así que puedo aplicar esta expresión y decir el periodo aproximado de ese edificio es más o menos el 10% del número de pisos, o sea, aproximadamente 1 segundo. 1 segundo se demora ese edificio en ir, oscilar de un lado hacia el otro. ¿Ok? Eso lo puedo aplicar cuando cumplo estos requisitos. Si se mantiene el mismo caso, este era el caso 1, ahora un caso 2. El mismo edificio de 10 pisos, pero ya no tengo un sistema de pórticos, sino que está a base de muros y la altura de piso va a ser igual a 2.7 metros. Entonces, calcúleme ese periodo aproximado. Bueno, se conservan los 2 primeros requisitos, pero ahora ya son muros, no tengo pórticos, así que este no se cumple y no puedo utilizar esta expresión. Inmediatamente tengo que pasar a la siguiente expresión que me dice calcule el periodo de vibración con estas condiciones. Así que, para eso, entonces me retomo al caso anterior. Pero ahorita me borro toda esta línea de acá. Ahí no me deja borrar. Entonces, la expresión que voy a utilizar es esta, en la que el periodo aproximado lo calculo como C sub T, que viene dado en la tabla A421, y alfa, que es un exponente. Estos parámetros se escogen según el sistema estructural de resistencia sísmica. Entonces, miren, los primeros dicen pórticos, y ustedes con más calma leen cuál es la diferencia entre los dos. Pórticos arriostrados, bueno, y aquí aparecen todos los otros sistemas estructurados basados en muros de rigidez. Así que, como ahora tengo es un edificio a base de muros, entonces el periodo aproximado lo podría calcular es utilizando C sub T igual a 0.049 y alfa igual a 0.75. Entonces 0.049, H viene siendo la altura total de mi edificio, que serían 10 pisos por 2.7 metros cada piso, 27 metros de altura elevado a 0.75. Y con eso el periodo de vibración aproximado sería igual a me da 0.58 segundos. Ok, miren que es el mismo edificio, pero a base de muros es más rígido, mientras el
otro edificio se está demorando 1 segundo en hacer este movimiento, el que está a base de muros se demora menos. En hacer ese movimiento se demora solo 0.58 segundos. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces la norma es clara que inicialmente en el método de la fuerza lateral equivalente te está abriendo las puertas para que estimes un periodo de vibración porque es un dato que se necesita. Entonces te dice, tú puedes calcular ese periodo de vibración aproximado con esta expresión que es esta, pero ya vimos que no la podemos usar. Con esta expresión que viene siendo que el periodo aproximado es C sub T por H a la alfa, o con esta expresión que es el periodo es aproximadamente el 10% del número de pisos. El 10% del número de pisos. Entonces, ahí calculas un periodo aproximado, llamémoslo un T sub 1. Luego te dice que una vez dimensiones la estructura, es decir, una vez calcules las fuerzas y calcules el desplazamiento, estas incógnitas que hace un rato teníamos, en las que tengo un sistema de fuerzas laterales que las voy a calcular con el método de la fuerza lateral equivalente y calculo estos desplazamientos laterales, pues vengas y calcules de nuevo el periodo con esta expresión A4, 2, 1. ¿Listo? Con esta expresión donde ya tienes desplazamiento y tienes fuerzas. ¿Listo? Y tienes que compararlo contra el periodo inicial T sub 1. Entonces, aquí calculas T sub 2 y lo comparas con T sub 1, que fue el periodo inicial aproximado. Si la diferencia entre ambos periodos es de más del 10%, la norma te dice que tienes que repetir tu proceso, repetir el método de la fuerza lateral equivalente hasta que esta diferencia sea de menos del 10%. Entonces, por ejemplo, digamos que el primer periodo que calculamos, ya sea con esta expresión o con esta, nos dio de 0.8 segundos. Hicimos el dimensionamiento, hicimos el método de la fuerza lateral equivalente, calculamos fuerzas, desplazamientos laterales y utilizando esta segunda expresión calculamos un periodo de 1 segundo. Entonces, calculemos la diferencia. Va a ser igual a el periodo T sub 1, que fue con el que arranqué, menos el periodo T sub 2, sobre el periodo T sub 1, que fue con el que arranqué, y esto en valor absoluto, y lo multiplicamos por 100. Entonces, esto me daría ¿de cuánto? Del 25%. Esa diferencia es mayor al 10%, así que me tocaría repetir el procedimiento tomando ahora como periodo T sub 1 el que calculé luego de haber dimensionado la estructura, es decir, igual a 1 segundo. ¿Listo? Eso se hace porque empezamos estimando un valor. Entonces tenemos que llegar iterando a un valor lo más cercano posible. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Inge. Sí, profe.